El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convertáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy esta consagración, primera consagración de lo que fue la Basílica de San Juan de Letrán, aunque es curioso el nombre porque en realidad no está dedicada esa iglesia a San Juan, sino que es la iglesia dedicada al Salvador, a Cristo Salvador. Y es la primera catedral del mundo, como podéis leer si un día vais a Roma, y en la puerta de la catedral, como aquella catedral, como aquella iglesia que preside a todas las iglesias en la caridad. Y como catedral es la sede del obispo de Roma. Mucha gente piensa que es San Pedro, pero en realidad es San Juan de Letrán, la catedral, la sede de Pedro. Y es que hasta el año 313, antes de la libertad de la Iglesia, hasta el edicto de Milán, no habían iglesias. Simplemente, y esto sale por ejemplo en las actas de los mártires, del mártir San Justino, cuando hay todo el juicio, el juez le pregunta a San Justino: ¿dónde os reunís? Y dice: nos reunimos donde podemos. Y allí donde hay cristianos, pues allí está la iglesia, allí nos reunimos. Y es que durante casi 3 siglos no había un lugar propio de la iglesia. Sí que habían capillas, entre comillas, que eran las capillas donde estaban sepultados los mártires, sobre todo en Roma eran las catacumbas, y allí eran zonas donde se reunían para venerar a los mártires, y allí se celebraba también la Eucaristía, pero el sitio normal de reunión eran las casas particulares. Solo a partir del edicto de Milán, Constantino da la libertad a la iglesia. Hasta ese momento la iglesia para el Estado era peligrosa, no existía como tal, estaba prohibida, pero a partir de ese momento hay libertad, no en todo el imperio, pero casi. Y será el mismo Constantino el que hará 5 regalos en total. El primer regalo, la libertad religiosa. El segundo regalo, el domingo, día festivo para celebrar la Eucaristía. Y las 3 basílicas romanas, que serían la catedral, con todo lo que hoy es también la curia romana, o sea, donde era la antigua residencia del Papa, y con el batisterio. El batisterio todavía hoy en su estructura es el mismo bautisterio del de Roma que construyó Constantino. Y después 2 basílicas martiriales, que es San Pedro y San Pablo Extramuros, las iglesias de cara a la veneración de los mártires encima de las tumbas de San Pedro y de San Pablo. Pero esta fiesta, ¿qué viene a decirnos? Las lecturas nos dan un poco lo que hay detrás.
La primera es que en los cristianos, en sentido estricto, no hay templos, sino hay iglesias. ¿Qué diferencia hay? Pues que en el Antiguo Testamento hay un gran templo. El templo es el templo de Jerusalén. En el Nuevo Testamento el gran templo es Cristo. Cristo es la presencia real de Dios. Como tal, Cristo quiere hacer templos a cada uno de los cristianos. Y cada cristiano en gracia de Dios es templo de Dios. Tiene la presencia de la Trinidad y es templo para ser presencia de Dios ante todos. De ahí el sentido tanto del ejemplo como de la palabra de cada cristiano, como del apostolado de cada uno. ¿Y las iglesias qué son? Pues la iglesia es signo de comunión, el signo de la reunión de los cristianos. Por eso la iglesia son los cristianos y las iglesias es el sitio donde se reúnen los cristianos, especialmente, no solo, pero especialmente para celebrar la Eucaristía, para celebrar la misa. Y a partir de ese momento entenderán muy bien que el templo en sentido estricto es cada cristiano. Sí que es verdad que hay algo de templo en las iglesias, que es precisamente el Santísimo que tenemos. Y cada capilla del Santísimo, cada sagrario, es en un cierto sentido templo. Pero es templo para que nosotros seamos el templo, no es templo en sí mismo. Así Cristo sí ha de ser adorado, pero para ser reconocido en cada uno de nosotros, que está en gracia de Dios. Nos lo decía la primera lectura. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿En qué sentido? Pues fácil. Si a cada cristiano nos hace templo de Dios y destruimos a Cristo en nosotros, ¿cómo heredaremos la vida eterna? No podemos ir. Por eso es condición para entrar en la vida eterna que aquí en la tierra seamos templo de Dios y cuidemos este templo que es Cristo en nosotros. A partir decíamos, de Constantino, hay esta consagración de esta iglesia San Juan de Letrán, que a partir de ese momento las iglesias empezarán a ser, muchas casas se transformarán, sobre todo en Roma, las casas de algunas matronas romanas que habían cedido sus casas para las iglesias se irán transformando, harán un lugar de baptisterio entrando, harán todo lo necesario para que se transformen realmente en lo que hoy decimos iglesias. Es curioso en la historia ver esta transformación en el siglo IV, pero para nosotros la iglesia es un signo, es signo de la fe. Es curioso ver cuando uno va por la calle, en cualquier lugar que no conoce y ve una iglesia, lo primero que viene a la cabeza en un cristiano es: aquí hay fe. Porque para que una iglesia esté en pie se necesita la fe. Y la iglesia es siempre que hayan cristianos, si no ya no es iglesia. Es como por ejemplo en tantos parlamentos y tantos lugares de culto que han sido desconsagrados. Y cuando ves aquello dicen: oh, mira, se ha hecho este parlamento, esta sala de reuniones, esta no sé qué, esto es una iglesia. No, esto fue una iglesia. Ya no lo es. Solo es iglesia cuando es realmente para el culto, solo cuando se reúnen los que son iglesia, cuando se reúnen los que forman el cuerpo de Cristo por la presencia de Dios en cada uno, entonces sí que es iglesia. Pero si no se usa para eso, si no se reúnen los que son iglesia, aquello no es iglesia, es simplemente un lugar que fue iglesia un tiempo. En el fondo lo importante no son los muros, no son las paredes, no es ni tan siquiera todos los signos como el altar o la cruz que haya puesta, sino que lo importante es cada cristiano que vive en gracia de Dios, que es piedra viva de la iglesia real, que es la unión de todos aquellos que creen en Cristo, que siguen el Evangelio y viven en gracia de Dios.